Muy bien, espero que todos del otro lado estén bien. Hoy llegó la hora de hablarles de el uso de las pantallas. Un tema bastante, diría yo, controvertido, ¿no? Porque no es que no uses, no es que no usemos las pantallas, porque ahora con la pantalla portátil del smartphone y todo lo que implica, es decir, que no solamente es para llamar, sino es para ver muchas cosas allí. Tiene acceso a internet, tiene demasiadas aplicaciones útiles que obviamente usamos el teléfono y miramos a la pantalla muchísimo más que antes, que solamente se limitaba a ver la hora, que el teléfono tenía esa opción por defecto. Cualquier telefonito tenía esa opción y tiene esa opción. Y los mensajes de texto, aquellos que era una tecnología, uno le pareciera que fuera desde hace mucho, pero esas tecnologías han eh, tenido un proceso evolutivo creciente demasiado rápido. De modo que hoy por hoy tenemos el smartphone, que es un teléfono inteligente que tiene demasiada utilidad. Así que decir que el uso de la pantalla debe ser restringido es algo completamente fuera de contexto. Estamos en una era tecnológica, digital, donde permanentemente debemos, casi que por obligación, casi que es una herramienta que no tiene sustituto. Hoy en día, y aquí me voy a centrar en un artículo, en realidad en varios artículos, pero sobre todo el tema de los nativos digitales me parece súper interesante, ya que es verdad que debemos permanentemente estar usando las pantallas, pero ¿qué hay de un bebé? ¿Será bueno? ¿Será perjudicial? ¿Será a la larga eh, beneficioso o más bien tendrá algunos perjuicios para el bebé? Hoy en día, y justamente valiéndome de este artículo, un artículo que por cierto tiene este tema, pantallas, discordancia entre las recomendaciones y el uso real. Que, bueno, aquí este tema ya nos indica que se recomienda o se desaconseja esa dicotomía allí presente. Y como les decía, hoy en día el uso de Internet se ha, eh, digamos, preponderado, se ha hecho tan común que si se le va la luz, uno siente pesar, pero siente pesar también porque el Internet, como funciona con la energía eléctrica, muchos dicen se va la luz, ¿no? Se puede ir la luz de noche, sin embargo, si se va de día te queda la luz del sol. En el caso de los lugares donde hace un sol permanentemente, que Latinoamérica es así, hace sol y esa claridad es luz, esa luz natural, pero lo cierto es que sin energía eléctrica, más allá de que tengas luz o no, bueno, nada, no tienes internet, a menos que tengas un acumulador de energía y sin embargo ese acumulador de energía puede que dependa de una fuente, el internet quiero decir, que a lo mejor no tiene esa fuente de energía. Igual, y este es el punto, cuando no tenemos internet, es un pesar porque lo hemos convertido en una necesidad. El internet, desde el punto de vista de este artículo, es algo completamente, y estamos de acuerdo, sin lugar a dudas, yo también, porque uso el internet y necesito que vean a la pantalla, ¿verdad? Inevitable, porque uso redes sociales.
Pero bueno, en 1989, Tim Berners-Lee estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor. Estaba sentando las bases de la actual revolución digital. Mire esa fecha, 1989. Un cliente, comunicación de otro lado valiéndose un servidor. En la actualidad, el televisor ocupa parte importante en la vida y en el entretenimiento de las personas. El televisor es un dispositivo principal para uno elegir entretenimiento o a través de él. Y se ha mantenido generación tras generación. Y este artículo, que es de 2019, todavía nos diría eso, y ya al día de hoy, 2025, es verdad que la televisión ha perdido un poco de su relevancia, porque ahora tenemos el smartphone y el televisor no lo podemos cargar en todos lados, cosa que sí puede o podemos hacer con el smartphone, con el teléfono inteligente, con estos dispositivos ya portátiles. No estamos hablando ni siquiera de una lacto, ni siquiera ya, porque ha perdido importancia, creo yo, hasta cierto grado, las tablets, que también son dispositivos portátiles, pero el teléfono inteligente cabe en el bolsillo, el smartphone. De esta forma, como lo ha revolucionado, sobre todo desde Apple y su teléfono que ha sido imitado por otras compañías. Y recuerdan del BlackBerry, que fue esta primera intención de colocar en un dispositivo, o por lo menos esta que se popularizó, de colocar en un dispositivo todas estas herramientas y que se pudiera maniobrar mediante un teclado. Después el teclado se hizo digital, que fue lo que Apple trajo como una novedad y lo potencializó de una manera que es lo que usamos hoy, es el modelo que se ha mantenido en el teléfono moderno, diría yo, en el celular moderno, en el smartphone. Entonces, el caso está en que es algo muy reciente y la televisión es algo que tiene mucho más tiempo, desde los 60, 50. Pero el uso del Internet, estamos hablando de la primera intención, el primer contacto que tuvo entre uno y otro, valiéndose de el servidor 1989. Tim Berners-Lee, estamos hablando de algo todavía muchísimo, muchísimo más reciente. En cambio, el TV o la televisión o la tele o el televisor, como quiera llamarle, sí que tiene más tiempo, pero se ha mantenido hasta ahora, hasta cierto grado, por supuesto que sí, pero no tiene nada que, vamos a decir, no está ni cerca, eso es lo que quería decir, de el smartphone. En el caso de la visión permanente que se mantiene y las pantallas por excelencia que usan y que usamos todavía más, tiene que ver con el teléfono inteligente. Así que el consumidor promedio mayor de 65 años todavía sigue usando, hoy por hoy, el televisor clásico. El uso de las otras pantallas, incluida entre ellas el teléfono móvil, es más bien para gente más joven, quien lo está usando sobre medida según este artículo, y yo en esto pudiera estar de acuerdo. Las generaciones de más de 65 años siguen siendo fieles al televisor. No es el caso de la gente más joven, incluidos los bebés. Ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué esta expresión
nativo digital. Esta expresión que, por cierto, vale la pena definir porque es algo que uno tendría que asustarte un poco, ¿sí? Porque es una persona que ha nacido con toda esta tecnología alrededor. Y debo asustarse un poco porque si eres un padre y quieres restringir de manera, digamos, severa, así que eh, no es que lo use de vez en cuando, sino que definitivamente quitarle eso por siempre, o por lo menos mientras está en ese periodo de temprana infancia, estarías privando a ese bebé, a ese niño, aún en la temprana infancia, pero está viendo todo a su alrededor, y todos estos estímulos, sabemos, tendrían mucho que ver con su desarrollo, no solamente lingüístico, sino cognitivo, que está aunado a lo mismo. Los que fueron introducidos en esta tecnología digital, que nacieron con ella y que se sienten cómodos y que son justamente por el uso reiterativo que le dan, tienen habilidad en la maniobra de estos dispositivos. Este término nativo digital fue acuñado en el 2001 por Mark Prensky. Y algunas características de los nativos digitales, entre ellos sus hijos, que tienen 1, 2, 3 años, y yo diría que hasta menos, se sienten cómodos usando las pantallas digitales. No saben leer, no saben hablar, pero sí que saben usar el dedito, ¿sí? Usan los videojuegos de los teléfonos inteligentes, las tabletas. También otra característica es que se pueden informar y se relacionan sin ninguna dificultad y se entretienen a través de la tecnología permanentemente. Esta tecnología, por supuesto, eh, están expuestas a ella gracias a que un adulto le facilita por primera vez y quedan impactados, encantados y se puede decir enviciados. Prefieren aprender de manera didáctica, de manera digital, de manera lúdica a través de las pantallas. Esa es otra característica. Y esperan también una respuesta instantánea, y eso es por la época que vivimos, que se debe al uso de las TIC, tecnología de información y comunicación, que a través de los medios digitales, de la era de la comunicación digital, es también la era de la inmediatez. Así que los bebés a temprana edad, justamente estimulados por estos medios digitales, por los teléfonos, por el smartphone, por el internet, quieren y desean todo rápido. Están, eh, digamos, sumergidos en la inmediatez. Y por supuesto, sus habilidades en el uso de la tecnología tiende a ser, por defecto casi, mucho más ágil. No todas las personas nacidas después del 80 pueden considerarse nativos digitales. Sin embargo, ¿por qué? Porque no es en ese momento, aunque ya existía la computadora y existían muchos otros medios de comunicación que tenían que ver con las TIC, tecnología, información y comunicación, y medios digitales ya existían entonces, en la década de los 80, la verdad es que no se pueden considerar nativos digitales porque la educación y la cultura no estaba tan en ese momento inmiscuida en el uso de estos medios, sino que todavía se era más analógico. El uso excesivo de la tecnología, hay que decir, que independientemente de qué tecnología sea esta, porque la tecnología es algo que va de avanzada y ofrece artículos tangibles o algunos de ellos intangibles como el Internet, que independientemente si era el televisor clásico, que también te podías volver adicto a él,
ese que se manejaba por la perilla, ese que era completamente analógico, la radio también podía en su momento tener una adicción por la radio. Es decir, que toda la tecnología habida y por haber, dependiendo de cómo la uses, va a tener repercusiones en tu fijación con ella, de modo que te puedes volver adicto. Y mientras más estímulos estén involucrados en el uso de esta tecnología, es decir, más sentidos estén estimulados a través de ella, esto te va a enganchar mucho más. El uso excesivo de esta tecnología y de cualquiera puede tener efectos negativos en el desarrollo neuronal. Y en los menores y adolescentes, donde está la etapa crítica del desarrollo cognitivo, por supuesto que esto se amplifica mucho más. Es decir, que se hace todavía más relevante eh, y por supuesto, junto con ello, interviene negativamente en el proceso cognitivo cuando se usa de manera excesiva, nuevamente, porque el desarrollo neuronal a esas edades, a edad temprana y luego en la adolescencia, que es otra ventana interesante para el desarrollo cognitivo, bueno, dependiendo de estos estímulos, va a atrofiar o no. Se entiende, como hemos visto hasta ahora, como el nativo digital, esta generación que tiene mayor conocimiento de la tecnología y que se ha sumergido en ella. Mayor conocimiento que sus padres y sus antecesores, quienes se tuvieron que adaptar a herramientas porque en su vida la encontraron y estas herramientas, por supuesto, son más avanzadas. Así que eh, muchos de los bebés que ustedes tienen y de los niños que están usando permanentemente la tecnología es porque definitivamente son nativos digitales. Y aquí alguien pudiera decir, bueno, pero es que no todos son. Voy a ver aquí un poquito el teléfono. Muy bien, para ver si hay algo por aquí. No, nada que les pueda mostrar y que tenga que ver con el tema. En fin, podemos observar que sí se puede ser nativo digital moderado, pero también se puede ser un adicto nativo digital. Vamos a seguir observando aquí mi artículo, el artículo que le estaba diciendo. No es mío, es de Ariel Melanuk, es un doctor, y la doctora Ingrid Weissman. El artículo en cuestión se llama, ya les dije, pantallas, discordancia entre las recomendaciones y el uso real. Entonces me había quedado, una vez que identificamos que es un nativo digital y que puede ser, si no se modera eso, un adicto. El uso de las otras pantallas, incluidas entre ellas el teléfono móvil, es más alto entre los consumidores más jóvenes, incluidos los bebés nativos digitales. 4 de cada 10 encuestados de la generación millennial o generación Y, nacidos entre el 81 y el 99, afirman ver programas de video en pantallas alternativas a la televisión, en comparación con el 31% de los encuestados de la generación X, nacidos entre el 65 y el 81, y el 15% de la generación que sobrepasa los 65 años. El 15%, mire. Entonces, y yo me puedo considerar una persona de la generación millennial, ¿sí? Que está en ese rango de tiempo 81 hasta el 99. Y dice que de esta generación, según este artículo, según este estudio, esta generación dice que 4 de cada 10 ven
sus programas o cualquier otra información a través de los medios digitales, pantallas alternativas a la televisión. No ven televisión, ven sus informaciones, su entretenimiento, sus programas, sus podcasts, como este. Espero que lo vea, espero se suscriba, espero que lo comparta, por cierto. Esta es una buena oportunidad para decir eso. Bueno, esa generación millennial y la generación Y se apropia de la información en estos días por medio no de pantalla clásica, televisor, aunque la televisora ahora también ha sido de avanzada y hay televisor digital, ¿verdad? Pero no es a través de este televisor con la que se identifica más o la que está permanentemente viendo un millennial y uno de la generación Y. Ninguno de estas dos generaciones, nacidos entre el 81 y el 99, se vale de la televisor, sino más bien de pantallas alternativas, que yo diría, más que alternativas, se han convertido hoy por hoy en la prioridad, el uso del smartphone, estas pantallas digitales. Y dice, por otro lado, para entender bien lo que ya leí, que el 31% de los encuestados de la generación X, que es una generación que es, ya les voy a decir de qué periodo, para que lo tengamos bien en cuenta. Esto de la generación, cómo se divide a la gente, a, a los nacidos y cómo se clasifica, ¿no? La generación X. Ah, ok. Los que nacieron entre el 65 y el 80. Vamos a ver qué pasa con esta generación X. Aquí dice que sí, entre el 65 y el 81. Ellos ven un 31% de ellos, de los encuestados de la generación X, ven todavía, y si hablamos de 31%, estamos diciendo que el 69% está enganchado con la televisor clásica. Solo un 31% está enganchado, según este estudio, ¿no? Nuevamente. Esto puede haber cambiado o pudo haber cambiado en adelante, ¿no? Estamos hablando de que este estudio es del 2019. Yo no creo que esto haya cambiado mucho, la verdad. Por eso es que lo traigo a colación, pero como la tecnología cambia tan rápido y las redes sociales, por cierto, han hecho que nos enganchemos todavía más allá a la tecnología. Las redes sociales son todavía más nuevas. Fíjese que uno pensaría que estas redes sociales están siempre allí y toda la vida estuvieron ahí, pero las redes sociales, si usted observa cuándo fueron inauguradas y cuándo fueron exponencialmente, mejor dicho, masificadas, eso es muy reciente, la verdad, ¿sí? ¿Desde cuándo existe Facebook? Ve allí, que es una red social que muchos usan, y si usted puede ver allí, ahora se llama Meta y toda la cosa, pero Facebook es una industria, un medio social que fue fundada en el 2004, ¿sí? Hace 21 años, y es muy reciente. ¿Y cuándo fue fundada? Que también es de la compañía Meta. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un check-in rapidito. Instagram. Instagram fue fundada ¿en qué año?
Una red social que permite al usuario publicar y compartir imágenes y videos, ok, eso está bien, pero ¿desde qué año? Muchísimo más reciente, en el 2010, y ganó popularidad y apenas se masificó entre el 2012 y el 2014. O algo, pero demasiado reciente. Y ahora que estamos en esto, me interesa saber, y a todos ustedes también, cuándo empezó y este creo, estoy casi seguro que es un poquito más vieja, porque desde que la tenemos en el teléfono es revolucionaria también, y algunos dicen que o cuestionan de que sea una red social porque es más restringida, aunque últimamente estas redes sociales van evolucionando y van convirtiéndose en, en mucho más que de lo que eran al principio. Amplían el concepto de lo que es esta red. Antes no era tanto para comprar y vender, y ahora vemos que eso es una red social, pero basada primordialmente en el comercio. Y en las interacciones sociales son sobre todo interacciones comerciales. De otro tipo también, pero bueno, básicamente es vender. Vender, el algoritmo está centrado en un marketing permanente. Y la otra que le decía era WhatsApp. Vamos a ver desde cuándo WhatsApp está influyendo en la vida de la gente. Desde cuándo WhatsApp está influyendo. Y me atrevería a decir que es una época todavía mucho más. eh, ¿Es WhatsApp una red social o un servidor de mensajería? Esta es una cuestión que hay que decir bien. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No es una mensajería. Por supuesto que es una red social. Esto es una encuesta que está aquí. El 31.6% dice que claro que es una red social. Y un 57.9% dice que no, es una mensajería. Entonces hay un 10.5%, siempre de los más perdidos, de los que no tengo claro, no tengo idea. Los nini no responden una cosa ni responden la otra. Pero bueno, la más votada, como pueden ver en esta encuesta, es que dice que WhatsApp no es una red social. Pero hay muchos rasgos que sí, eh, y sobre todo últimamente, como han puesto más herramientas y ha sofisticado mediante esta compañía que es la compañía dueña de esa red, que siempre anda en vanguardia y viendo a ver cómo no se queda atrás. Meta, ahora se llama Meta, compañía de Facebook. Hay una red neuronal allí que por ser tan amplia está convirtiéndose, si es que no lo era desde el principio, en una red social. Es evidente de que sí es una red social. Pero yo lo que estaba buscando aquí, y ya ustedes deben saber, y lo pueden buscar en su servidor o cualquier información por allí que tengan, es que sí, WhatsApp es una tecnología reciente. No debe tener tanto tiempo. Tanto tiempo no. Eh, Imagínense, nació eh, déjeme ver, porque no le creo a esto. Iba a decir algo aquí, pero no. Mm, Vamos a ver cuándo se fundó. Eso es lo que iba. Y ya con esto voy a seguir porque me estoy volviendo. Ajá. WhatsApp, en el año 2009, si le creemos a esto, Jan Koum la creó como una aplicación que permitía decirle a los amigos qué estaban haciendo. Entonces, si le creemos a esto, es reciente. Es reciente. Muy reciente. Todo esto tiene que ver con el 2000. 2000. Y por supuesto, como pueden ver, muchas personas están
metidas en esas redes, lo podemos percibir, nosotros mismos estamos allí. Y por cierto, hay que decir también, ya que estamos en esto, ¿cuándo fue fundado YouTube? Y si YouTube es una red social. ¿Es YouTube una red social? ¿Mm? ¿Y cuándo fue fundado? Esto lo vamos a responder ya mismo. ¿Sí? Entonces, ¿YouTube es una red social? Por supuesto. Es una red social. Un servidor en línea que permite a todas las personas del mundo compartir, así que eso lo hace red social. Consultar, conversar, ver. Hay muchas historias audiovisuales que se pueden, principalmente y por eso fue creado YouTube. Y eso no se ha cambiado tanto, se ha sofisticado porque ahora todo el mundo está en YouTube, incluidas las grandes corporaciones, porque no se pueden quedar atrás. Y por temor a quedarse atrás, eh, tienen que evolucionar y meterse donde está la gente. ¿Eh? Vamos a ver cuándo se fundó YouTube, estando de acuerdo que es una red social. YouTube se fundó el 14 de febrero de 2005 y es una red social estadounidense que permite a los usuarios subir y compartir videos. Y aquí estamos, señores, en YouTube. Y ni hablar de TikTok, que es algo que nació por allá por China, pero que aquí en el país donde estamos y en Occidente, Latinoamérica, en América, TikTok es evidentemente una red social, pero se fundó, que en eso es que estamos, el 7 de septiembre de 2016. Aunque nació con otro nombre y ha pasado 8 años desde su creación, según esta información que estoy leyendo aquí. TikTok sigue siendo la aplicación de moda. La famosa red social vio su luz oficialmente el 7 de septiembre de 2016 bajo el paraguas de la poderosa empresa china ByteDance. Ahora ya no se usa solo para bailar, ahora se usa para cualquier cosa, incluido poner cortes y vender y comprar allí y publicar casi que cualquier cosa. Sí. Así que ahorita está en litigio TikTok, por cierto, porque el, sí, la administración de los Estados Unidos quiere suspender TikTok porque ve que, según ellos, está pasando información a China, enemigo número uno de los Estados Unidos, y su miedo de que le sustituya como potencia mundial hegemónica, que ya no es tal cosa, ¿no? Esa hegemonía ya no existe, señores. Ahora yo sí creo que estamos en un mundo eh, mínimo, mínimo, al menos distribuido en unas 3 grandes potencias. Si queremos poner ahí a Europa, a la Unión Europea, entonces estamos hablando de 4. Ya les digo lo que yo opino y mucha gente. Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Algunos dirán que hay potencias emergentes como Irán, bueno, Japón, pero son aliados de Estados Unidos. No Irán, Japón sí. Y otro aliado de Estados Unidos es Francia, pero ya forma parte de la Unión Europea. Y otro aliado de Estados Unidos en franco litigio con China y que forma parte de China según China, pero según ellos no quieren independizarse, es la isla rebelde, así le diría China, Taiwán, de donde vienen, por cierto, mucha de la tecnología que tenemos hoy, digo, los famosos chips, los microchips. Allí hay una cuestión muy debatida porque es estratégico tener la tecnología de vanguardia. Dicho esto, y para seguir hablando del artículo, y para no volver esto
una cuestión demasiado larga, pero esto era necesario y surgió espontáneamente, así que a buena hora, que fuera incluido aquí. Pero vamos a seguir con el artículo. Lo cierto es que en el mundo en que vivimos, como pueden ver, las generaciones más recientes han nacido rodeados de toda esta tecnología y las redes sociales han amplificado, que son todavía mucho más recientes, desde el 2000 para acá. Vamos hablando, como ya les decía, 2014, 2004, época muy, muy reciente, 2016, TikTok. Así que el mundo está revolucionado y todo esto está metido en las pantallas, en el smartphone. De modo que está siendo desplazado por todo el mundo la televisor. Como característica de portabilidad, y las pantallas táctiles tienen una superventaja en estos días. Los niños participan habitualmente en el uso de estas pantallas. Al mismo tiempo, se comienza a usar no solamente como catalizador de propaganda, sino como entretenimiento. Y junto con ello, también extender propaganda, ventas, compras, marketing, mercadotecnia, todo está allí. Entretenimiento y compartir interacciones sociales a través de los medios digitales como las aplicaciones que se llaman justamente red social. Así que esto ha sido una revolución que ha traído consigo la revolución digital, una revolución cultural y una revolución en función también de cómo los niños se han adaptado a ella y la humanidad en general desde la temprana infancia está involucrada con esto. Uno de cada 3 bebés estadounidenses, por ejemplo, para que vean lo involucrados que están los bebés también, tienen un televisor en su habitación y casi la mitad de ellos miran televisor o DVD durante 2 horas al día. Obviamente, esto ya ha pasado. ¿Quién hoy por hoy ve DVD y está pendiente de una televisor? Es evidente que en estas edades lo que está de moda ya no es el Blu-ray, ni el DVD, ni la televisor. Esta encuesta está desfasada también. Y eso que estamos hablando de un estudio del 2019. Ahí podemos ver cómo las cosas se van moviendo demasiado rápido. Pero siguiendo con este estudio basado en este artículo, en todo el mundo industrializado, los niños pasan más tiempo viendo televisor que en la escuela. Si se incluyen los videojuegos de computadora a través de internet, la edad de 7 años y un niño nacido, según esta encuesta, una vez más, hoy habrá pasado un año completo de 24 horas al día viendo pantalla. A la edad de 18 años, el niño europeo promedio, según esta encuesta y de este año, 2019, no me voy a cansar de decirlo, porque esto evidentemente hay que actualizarlo y hay estudios más recientes, no lo dudo, pero voy a seguir fiel a este estudio y vamos a ver a dónde nos lleva y otras cosas que les voy a decir yo al final en función a esto. A la edad de 18 años, el niño europeo promedio, sigo leyendo, habrá pasado 3 años de 24 horas al día viendo estos medios. Y a este ritmo, a la edad de 80 años, habrá pasado 17 años pegado de la pantalla. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 81.2% y los niños que fueron estudiados aquí, y esta encuesta es de Argentina, dice que el 81.2% de los niños argentinos mayores de 4 años utilizan teléfonos celulares. Estimaciones privadas revelan que existen más de 30 millones de móviles en el país, 66% de penetración y de 34 millones de personas conectadas a Internet, el 78% de la población, estamos hablando de Argentina,
Lo cierto es que a través de Internet y sometido o influenciado por ello a edades tan tempranas, y los nativos digitales, quienes son los que viven en esta influencia constante, todos, pero ellos han nacido con ello, no tienen conocimiento de otra forma de aplicaciones no digitales, es decir, no nacieron en una era o en una eh, costumbre de uso de aparatos analógicos, entonces han tenido contacto con lo digital desde muy pequeño. Usan este dispositivo digital para ver videos, para entretenerse, es fácil de maniobrar por el uso táctil y accesible, entretenido. En la adolescencia también el uso de juegos, de interacciones, de eh, tener a una persona muy tímida que parece que no habla con nadie, pero está encerrado en un cuarto por allá con un teléfono y no salen al mundo exterior, de modo que no juegan, o por lo menos se ve muy poco o menos que antes, eso sí es súper seguro, con juegos tradicionales, el fútbol y todas estas cuestiones que tienen que ver con el exterior, el voleibol, natación, todas estas capacidades de cierta manera se ven atrofiadas. Se ha mencionado el uso de la tecnología, de los videojuegos, de las redes sociales, pero las capacidades visuales aumentan la capacidad de atención y los tiempos de reacción a estímulos en los niños. Se pudiera ver como una ventaja. Una ventaja también es que a través del uso de estos dispositivos el estímulo de los niños se hace más prevalente. Las ventajas también suelen venir por la reconocida facilidad de obtener recursos educativos e información a través de estos medios y pertenecer a un grupo de actividades específicas permanentes, estar en interacción continua, de buscar información que sea de su interés o bien de generar contenido y de producir dinero, explorar y expresarse en distintos niveles y en distintos campos, entre otros. Además, el acceso a esta información, a innumerables fuentes de entretenimiento y de poder cortejar información a través de los hipervínculos, lleva a que, para bien o para mal, este niño tenga acceso a todo tipo de información y contenido a través de la pantalla sin apenas hacer esfuerzo. Desde edad muy temprana tiene mucho estímulo y ha estado en contacto con mucha información, sin que haya participado en ello de manera activa, o tal vez pueda convertirse en un activo usuario de la red. Es decir, es solamente un usuario pasivo o puede convertirse en un usuario activo que es estas personas, incluidos niños, que generan contenido y generan dinero o monetizan. Es una ventaja. De modo que el número de estudios muestran, según este estudio que estoy leyendo, que recopilaron todos estos otros datos de estudios que ellos señalan aquí, dice que hay un impacto negativo en el desarrollo cognitivo de los niños. Estamos hablando ahora de la parte negativa. Y también de los adolescentes. Las áreas afectadas incluyen en particular y negativamente influyen en sus resultados académicos, en la lengua, puede que los niveles de atención, el sueño y la agresividad sea parte de lo negativo, evidentemente. Los riesgos y potenciales usos de las pantallas en menores de edad van desde recibir publicidad comercial hasta explotación infantil, contenidos de violencia o pornografía que va en detrimento de su eh, bienestar, no solamente ya eh, psicológico, sino también físico. A participar en todas estas redes sociales también puede sentir apego y también por medio de las comparaciones que puede distinguir allí, puede, una vez más,
sentir que no vale nada, es decir, eso lo va a afectar psicológicamente y en cuanto específicamente su autoestima. Y también a través de estas redes, a pesar de que hay mucha información, mucha desinformación, si no se discrimina, este niño, este adolescente puede igualmente someterse a información inadecuada, someterse a bullying, acoso, agresiones sexuales, y puede ser actores de estas mismas acciones. Es decir, pueden también bullear, pueden también hacer mucha maldad a través de estos medios. No solamente son víctimas. Las adiciones del uso de aparatos electrónicos, como hemos visto, y a través de este estudio, no es un tema menor, especialmente entre los adolescentes. Se calcula que un 15% a la fecha de este estudio, 2019, presenta una relación inadecuada con los medios digitales. Algunos adolescentes son autocríticos y según una encuesta este estudio aquí, Pew Research Center, alrededor de la mitad de los que tienen entre 13 y 17 años están preocupados por pasar demasiado tiempo en sus teléfonos celulares. Alrededor del 52%, sigue diciendo esta misma encuesta, de los adolescentes estadounidenses informaron haber tomado medidas para reducir el uso de los teléfonos móviles o limitar el uso de las redes sociales y de los videojuegos. Hay aplicaciones incluso que te marcan cuánto tiempo estuviste allí para que te sorprendas y dejes de hacer eso. Porque te dedicas una cantidad de tiempo allí que, como vemos, pudiste haber dedicado a otra cosa. Por eso es que la Asociación Americana de Psiquiatría recientemente incluyó el trastorno del juego en Internet, Internet Gaming Disorder, entre los diagnósticos de enfermedades mentales, ¿sí? El DSM-5, y calculó que se prevalece o están allí oscilando entre el 1% y un 9%, según la edad, las personas afectadas por esta ya diagnosticada enfermedad mental, que se llama, ya les decía, según la Asociación Americana de Psiquiatría, incluyó el juego o el trastorno del juego o en Internet, así se llama. Algunas recomendaciones finales. Bueno, como hemos visto, es una cuestión que no hay que despreciar o minimizar el uso de los smartphones, de las pantallas. Se ha detectado una manifiesta discordancia entre las recomendaciones para el uso de la pantalla en los niños pequeños por parte de organismos que se ocupan de la salud física y la salud mental de los niños, y eso en comparación con el uso real. Ya vamos a ver, una discordancia es que no se ponen de acuerdo en el tema, ¿no? Por ejemplo, la Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación, el uso de las TIC, la Sociedad de Argentina de Pediatría, desaconseja el uso de las pantallas, y esto es una cuestión que se repite en otros estudios, más allá de Argentina, ¿no? Si tienes entre 18 y 24 meses, estamos hablando de un año y medio y 2 años, debes tener estrecha supervisión si es que te dan
sí, la pantalla, el smartphone. Acompañar al menor, al bebé, es un bebé, entre 18 y 24 meses, y evitar que se exponga a contenido inapropiado. Y también el uso va a depender del horario y cuánto tiempo esté teniendo este teléfono en su mano. Y como hemos visto, lo mismo sugiere la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría. Como hemos visto, digo, porque ya les decía de que hay otros estudios que, aún sin ser de Argentina, aconsejan lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Han modificado recomendaciones anteriores que fijaban la pauta más rígida y han minimizado el tiempo de exposición de las pantallas en los niños pequeños. En el caso del uso de menores de 2 años, no más de 1 hora por día. En el caso de los 2 a 5 años, mantener horarios de comida antes de dormir libre de pantalla. Asegurar que el sedentarismo no sea parte de la rutina de los niños. Además, se recomienda a los padres una presencia activa y acompañar a los niños para priorizar los contenidos educativos y educarlos por medio de aplicaciones que sean adecuadas. Es decir, hay aplicaciones que sí son didácticas de verdad y son educativas. Pero la cuestión del entretenimiento siempre ha sido, y eso desde la televisor, desde mucho tiempo atrás, es no solamente el hecho de que sea de calidad, sino cuánto tiempo le dedicas a eso. O sea, está el cuándo, en cuanto a cantidad, cuánto, y también en cuanto a cualidad, el tipo de entretenimiento. El tipo de entretenimiento y cuánto tiempo estás sometiéndote a eso. O sea, podrá ser muy bueno el entretenimiento, pero no puedes estar allí adicto a él. O podrá ser muy malo y cualquier poquito tiempo que te veas allí involucrado será suficiente para que cree adicción, y siempre hay la posibilidad de ampliar ese tiempo allí y crea prácticamente una dependencia de eso. Entonces, por eso es que se sugiere, estos pediatras de la Sociedad Canadiense de Pediatría, que restringas lo que el muchacho ve, el niño, el bebé, es un bebé de 2 a 5 años, y que el tiempo limitado a 1 hora. Sugiere también que debes incorporar temas en la consulta y pensar en un plan familiar para el uso de la tecnología. Es decir, que esto no se debe dejar, digamos, a la suerte del niño, sino que debe planificarse. Siguiendo las recomendaciones para cada etapa similares a la que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, la Academia Francesa de Psiquiatría aconseja nada de pantallas antes de los 3 años. Este es otro consejo. Nada de pantalla antes de los 3 años. No considerar videojuegos antes de los 6. No permitir el acceso a internet antes de los 9. Y no dar acceso a las redes sociales antes de los 12. Esto me parece más rígido, pero tiene todo el sentido. Esta regla se conoce como la regla de 36912. 36912. Anótenla allí. Comentarios al respecto. Los nativos digitales, definidos así por Mark Prensley, ya les decía, en el 2001, están habituados a la velocidad y las tareas múltiples y simultáneas, de modo que funcionan mejor cuando están conectados en las redes. Miran primero las imágenes, los gráficos, y después es que leen los textos, si es que saben leer. Quieren lo instantáneo y no tienen paciencia para aprendizajes paso a paso. Según cada 20 niños de entre 8 y 11 años cumplían con las recomendaciones
acerca del uso de las pantallas y las actividades físicas y horas de sueño. En este mismo estudio se concluyó que limitar el uso de las pantallas para recreación a menos de 2 horas diarias, dormir lo suficiente, realizar actividades físicas, se asociaba a mejores resultados cognitivos. Actualmente los médicos, los educadores, los profesionales interesados en la salud infantil, el bienestar y el desarrollo educativo se enfrentan a un dilema. Por un lado, la promoción de la tecnología digital en los niños cuenta con evidencia de que su utilización los prepara para el futuro. Y aquí vemos la dicotomía o la discordancia, ¿no? Por un lado se recomienda, pero por otro lado, vamos a ver. Por otro, las organizaciones pediátricas, como vemos los estudios que hemos hablado, abogan que debe hacerse un uso mínimo de las pantallas, de los dispositivos móviles, por parte de los niños pequeños, como resultado de las preocupaciones sobre los efectos de la salud física, cognitiva, emocional y social. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la lengua se puede atrofiar. Esto tiene que ver justamente con lo social. Y en general con el bienestar y el desarrollo general del niño. Existe una clara necesidad de controlar las redes sociales, el uso de las pantallas y todo lo que implica. Y aquí me gustaría pensar, y a mí me parece bien aplicar la regla 36912 de la Academia Francesa de Psiquiatría. Es lo que yo opino. Pero bueno, existe una clara necesidad de contar con mejores evidencias para apoyar a los médicos y a los educadores en el rol y el uso de las pantallas desde la primera infancia. Las investigaciones deberían incluir los efectos a largo plazo de la salud y el desarrollo de los niños, en lugar de confiar en el constructor excesivamente simplista del tiempo de pantalla. Tales estudios requerirían, según esta crítica que se hace aquí, una evaluación detallada del uso de dispositivos fijos y móviles en la familia, tiempo de utilización y la actitud parental frente a la tecnología y a las pantallas. Como en toda la adquisición de hábitos deseables para los chicos, los padres deben ser modelo y espejo en el cual los niños pueden reflejarse. De modo, y eso lo digo yo, si un padre está adicto a las pantallas y le dices a tu hijo que no debes hacerlo, estás cayendo en una disonancia cognitiva que el niño no te va a obedecer porque está viendo un ejemplo demasiado contrario a lo que le estás diciendo. Así que sí, los padres deben ser no solamente los que instruyan al niño con el verbo, sino deben ser verdaderos modeladores. Así que esto tiene que ver con la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, y esto tiene que ver también con el cómo evolutivamente va aprendiendo a través de la modelación, ¿no? Utilizando modelos. Es decir, yo no voy a aprender de alguien por lo que diga, sino por lo que haga. Así que es deseable que los padres pongan el ejemplo, el modelo y espejo en el cual los niños pueden fijarse o reflejarse. Un asesoramiento coherente dentro de un contexto familiar junto a una evidencia más sólida, solidez científica en relación a cómo afecta o no el uso de los dispositivos electrónicos en exceso, sobre todo a temprana infancia, verse inmiscuido o dentro de la pantalla, así seas nativo digital, cuidado con eso. El impacto debe ponerse en estos estudios, evidencia más empírica y sólida, junto con una evidencia más contundente que cree un impacto a largo plazo y que justamente contenga cuáles son las repercusiones a largo plazo
una vez más, si usas la tecnología digital desde temprana infancia, desde bebé. Esto va a permitir a los pediatras, a personas como yo, profesionales en, en temas de psicopedagogía, pedagogía, a los docentes, a la familia, va a permitir estos estudios más rigurosos y que no sean cortoplacistas, sino que es lo que de verdad va a repercutir a largo plazo. Yo creo que ya estos estudios existen. Ya después yo los voy a buscar y los hablaré en otro tema, porque desde el 2019, mire que ya han pasado 20, 21, 22, 23, 24, 25, casi 6 años, 5 sólidos, 5 años han pasado y hemos pasado por una pandemia donde se aprendió mucho acerca de las ventajas o no de las pantallas, donde sobrevivimos en un confinamiento y el uso de las pantallas fue de alguna manera, menos mal existían, diría yo, para no hablar más, porque ahí pudimos ver que si no fuera por ellas hubiésemos estado todavía más restringidos socialmente. Las redes sociales y todo eso nos ayudó a mantener el contacto social, porque el contacto físico era negado, ¿no? En vista de que la enfermedad esta del COVID-19 era eh, contagiosa a pocos metros de distancia. Así que sí que nos ayudó y sí que esto es más novedoso que el estudio que le estoy leyendo. Y también pudimos aprender allí, eso sí, de que nada hay como el contacto físico, como el contacto estrecho, como encarar situaciones. Más allá de que esto decía, ahora nos vamos a quedar así en adelante, terminó la pandemia y todos quisimos volver a nuestra normalidad. Y esa normalidad incluía ir al trabajo y no quedarse por medio de las videoconferencias. Por un tiempo algunos lo intentaron, pero creo que hoy por hoy nadie prefirió quedarse así. Así que nada, este estudio me parece interesante, lo quería compartir con ustedes, más que este estudio, porque no es uno solo, hay un compendio de estudios en este artículo. Y bueno, nada, lo que les puedo decir yo ya para terminar es que sí es verdad que el uso de la pantalla digital atrofia el lenguaje y consecuentemente las interacciones sociales porque el lenguaje se va incrementando y cualquier conocimiento, solamente una lengua que la aprendes de tus pares, del gran A, y todavía cuando está en contacto estrecho, porque uno pudiera decir que también hay un contacto que se asume por medio de la pantalla digital, del otro lado hay alguien enseñándote, y este es mi caso. Sí, yo te estoy enseñando, te estoy diciendo, te estoy transmitiendo, estoy intentando compartir algo por estos medios y yo no lo voy a desdeñar. Es algo útil, pero no es suficiente. No es suficiente. Podemos estudiar a larga distancia, podemos leer, podemos... Todos son personas, la verdad, las que están de por medio. Y a la larga también es social. Pero mientras más sentidos estén involucrados en el aprendizaje y más contacto, esto por supuesto que amplifica el estímulo sensorial y en consecuencia hay más posibilidades de aprender. Y todavía, si no has alcanzado estos niveles de abstracción, terminarías aburriéndote. Y por eso es que usan recursos y cosas para tratar de mantener la atención, conquistar la atención, más que exigirla. Y parece que en eso los medios digitales y las pantallas están compitiendo con el docente clásico. De modo que se ve una especie de peligro, amenaza a la educación tradicional. Yo tampoco creo en eso. Yo tengo un estudio por ahí que justamente lo hice en el 2021, era, sí,
que hablaba este estudio del aprendizaje ubicuo y el uso de la TIC y atendiendo las inteligencias múltiples de las que hablaba Howard Gardner. Entonces yo hice un estudio sobre lo ventajoso o no que era el uso de las pantallas, y más que las pantallas yo hablé de las TIC porque está asociado a las pantallas, obviamente. La tecnología de información y comunicación nos llega no ya por medios escritos, la prensa escrita está todavía más. Si el televisor está en riesgo, no digamos la prensa escrita. Eso está casi que en desuso. Así que motivar a la gente a leer es un reto en estos días. A los niños leen cosas corticas, pero no profundizan. Estamos en una era de la inmediatez, donde necesitan, como decía Howard Gardner, apoyo de un tutor. Y aquí es justamente donde entra el docente, el adulto, a salvar eso, ya que este niño, este adolescente, este adulto joven, todavía atendiendo estudios de lo que es el cerebro adolescente. Y todo esto nos lleva a pensar de que la corteza prefrontal no está todavía madura. Esto es justamente lo que nos lleva a pensar que hace falta un apoyo permanente de un adulto que ya tenga la corteza prefrontal madura y que al fin y al cabo ayude a discriminar información y a no perderse o naufragar en un mar de información, aún usando los medios digitales, que justamente el uso de las TIC va de eso. Y la cuestión del aprendizaje ubicuo, que es el aprendizaje en todos lados. Y eso es gracias a internet y a que podemos tener un teléfono en el bolsillo, la portabilidad del internet, del conocimiento, que lo llevamos con nosotros a todos lados, pero también es como un cuchillo, lo puedes usar para bien o para mal, es antídoto y veneno, dirían por ahí. Entonces depende más de nosotros, por eso Howard Gardner, ahí donde me quedé, de las inteligencias múltiples, diría, hablando de el estudiante ideal del milenio, que debería tener una mente sintética, ¿sí? O sintetizadora, que te ayude esa mente a discriminar. Y claro, el caso está en que yo me quedo, al menos yo recomendaría encarecidamente esto que decía la Academia Francesa de Psiquiatría, esto que aconsejaba, y creo sigue siendo el caso. Lo voy a leer tal cual, pero yo estoy de acuerdo con esto. Nada de pantalla antes de los 3 años. No considerar videojuegos antes de los 6. No permitir el acceso a internet antes de los 9. Y no dar acceso a las redes sociales antes de los 12. Yo recomiendo la regla 36912. Grábesela, la regla 36912. Y recomiendo, si ya después de los 12 anda en eso, entonces apoyo permanente. No importa que se ponga bravo, no importa que se moleste. Es su hijo, después de todo, es usted el que debe velar por él y todos los peligros que están implicados. No lanzaría a su niño en un barquito en un mar agitado. No lance a su hijito o a su hijita en las redes sociales, que hay un mar de información, bueno o malo, pero cuidado, hay que saber. Recomendaría justamente lo que Howard Gardner decía, apoyo estrecho, porque hay deficiencia en la corteza prefrontal. Ahí lo que manda es la amígdala. Es una ventana propicia para el aprendizaje, la niñez, la temprana infancia y la adolescencia, pero también hay mucho peligro envuelto porque no es un cerebro completamente acabado. Hay deficiencias, sobre todo en la toma de decisiones. Imagínese usted, necesitamos un adulto
que sea bien intencionado, porque hay adultos que pueden aprovecharse de eso para manipular, ¿sí? Y mientras eso ocurre, se va desarrollando una mente sintética. Y con ello responsabilidad en el uso de las TIC, de las redes sociales, de las pantallas en general. Cosa que no se va a lograr en la niñez ni en la adolescencia todavía. Así que yo recomiendo, ya para resumir, la regla 36912, misma que recomienda la Academia Francesa de Psiquiatría. Nos vemos, chao chao.